Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Más allá del verde, nueva sección que en este año 2023 en Sports Media Elche queremos dar voz a aquellas personas que rodean al fútbol, pero tal vez no son tan públicas ni tan conocidas por la mayoría de los aficionados, pero que sin duda juegan un papel importantísimo en el conglomerado que rodea al fútbol no profesional. En el día de hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Luismi Quirán, actual entrenador de porteros del primer equipo de UCAM Murcia, que milita en Segunda Ref. Buenas tardes, Luismi, muchas gracias por acceder a la entrevista. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Nos encontramos en un entorno hoy en el Polideportivo Altavix, en el campo que lleva el nombre de un mito franjiverde, Luismi, que además de ser un mito, es tu padre. Hablamos de Miguel Quirán, histórico defensa y capitán del Elche, que tantísimos partidos y tantísimas alegrías ha dado a la afición franjiverde. Luismi, entendemos que para ti y para toda tu familia, bueno, pues es un orgullo el reconocimiento de la ciudad de Elche hacia tu padre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, una cosa bonita de todo esto es que los homenajes se están haciendo en vida. Gracias a Dios, mi padre goza de muy buena salud y está fuerte para asistir a todos los eventos que le proponga, ¿no? Ya tuvo la puerta que le hicieron en el Estadio Martínez Valero, el campo que el ayuntamiento al cual le ha puesto su nombre. El otro día hicieron un homenaje a un libro que ha escrito Miguel Ors con José Juan Pérez, que también es una pasada, y la verdad que está disfrutando mucho de este tipo de homenajes porque a todos nos alegra, ¿no? Es más que reconozca una figura tan importante dentro del mundo deportivo de Elche como es mi padre. Pues sí, es importante que ese reconocimiento se haga en vida porque, bueno, desgraciadamente los reconocimientos y este tipo de homenajes suelen suceder cuando la persona ya ha fallecido. Sí, a veces pues llegan un poquito tarde, ¿no? También son bonitos porque también al final es reconocimiento a una labor, pero es más bonito cuando la persona puede recibirlo directamente. Luismi, más de 10 años defendiendo la franja verde, bien bajo los palos de la portería o bien como miembro del cuerpo técnico. Cuéntanos un poco a todos los aficionados cómo comenzó esta historia con el club de tus amores. Bueno, pues cuando salgo de Kelme Club de Fútbol, que fue mi primera casa deportiva durante muchísimos años también, voy al Ilicitano, hago la pretemporada con el Ilicitano, pero finalmente decido no quedarme, ¿no? Y porque bueno, había un atasco de porteros ahí tremendos, todos muy buenos, y era muy complicado, ¿no? Al final decido irme a probar suerte en otros sitios, y finalmente, después de estar una temporada en la 93-94 en el Horadada, después de hacer la mili, ahí fue Lico a verme algunos partidos, me acuerdo de haberlo visto en la grada en aquella época, y después, esa misma temporada, o sea, cuando acabó temporada, yo tenía todo arreglado con el Novelda y recibí la llamada de Fermín Pérez Ibarra que me presentara en el estadio que iba a firmar con el Elche. Y bueno, me tocó arreglar todos los papeles con Novelda, que va, todo lo contrario, no puso ningún problema, dio todo tipo de facilidades para que llegara al Elche, ¿no? Entonces fue en la temporada 94-95, después de la histórica del Gran Teatro, cuando formé parte de la primera plantilla del Elche en ese resurgir, ¿no? Un poco de las cenizas del club. Hablas de clubes como como Horadada, como Novelda, clubes históricos de la tercera división, de la preferente, incluso de la segunda B, clubes que es el fútbol que a nosotros en Sport Media Elche es el que nos gusta, el fútbol de barro, el fútbol modesto, y que no te dieron ningún tipo de problema para poder firmar por un club más grande. Que va. Todo lo contrario, al final todo fueron facilidades. Yo cuando salgo de aquí voy a Bigastro, en el Bigastro en tercera división, y a mitad de temporada el Torrevieja, en el cual estaba de entrenador Carlos Macía Bonet, decide firmarme. Voy a segunda B al Torre en el Torrevieja, ahí estuve 4 temporadas hasta que marché al servicio militar, y luego ya fue lo del Horadada, ¿no? Pero que siempre, la verdad es que siempre que es algo para mejorar la categoría, no tienen por qué ponerte problemas. Tiempos muy distintos a los actuales con lo del servicio militar y todo eso que nos cuenta Luismi. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu función actual en UCAM. ¿Cómo llegas al equipo? Estás de entrenador de porteros del primer equipo, una función que no todo el público la conoce, pero que es muy importante. Sí, bueno, al final eres el responsable del rendimiento de los porteros que haya en el equipo. El hecho de llegar a UCAM fue
A través, bueno, sinceramente, mira, estábamos en este campo donde estamos actualmente, estaba yo trabajando en el campus del Elche Club de Fútbol, cuando recibo una llamada de un amigo mío, también preparador de porteros, y me dice que UCAM me está intentando localizar y que les ha dado mi teléfono para esto. Yo automáticamente pienso, se me viene a la mente Juan Canales, que había sido preparador de porteros de UCAM y que en ese momento estaba en el Elche también, él ejerciendo la función en el filial, y le llamo, digo, Juan, digo, oye, me acaba de llamar, y dice, no, ya lo sé, les he dado yo tu teléfono, digo, vale, entonces ya sé por dónde viene todo. Él le habían llamado, él tenía otro proyecto con Real Madrid, en una escuela de porteros de fútbol en Abu Dhabi, y no podía hacerse cargo, entonces fue él el que dio mi nombre ahí a UCAM, y ahí llevo 2 años. Perfecto, genial. Bueno, de tu experiencia cuando eras portero bajo palos a tu papel actual de preparador de porteros, imaginamos que la forma de trabajar, las dinámicas, todo lo que está alrededor de esa preparación, pues habrá cambiado sobremanera. A tu juicio, Luismi, ¿cuáles son los cambios más notables que tú has visto, que tú has podido palpar en primera persona antes, en tu etapa de jugador, y ahora? Bueno, vamos a ver, hay uno fundamental y es el papel del portero dentro del equipo. Antes en un equipo de fútbol te limitabas a parar y poco más. O sea, el poner en juego el balón era sacar de puerta largo y listo. Hoy en día ya te exigen muchas más cosas, ¿no? Sobre todo donde más se ha evolucionado en el juego del portero es en el juego con el pie. Antes prácticamente el portero no era protagonista en ese tipo de acciones simplemente porque podías coger el balón con la mano. Ahora, como ya no puedes coger el balón, yo además todo ese proceso lo he vivido yo. Sí, o sea, yo cuando empecé a jugar al fútbol yo podía coger el balón, soltarlo, botarlo y tal. Luego te dijeron que no podías cogerlo y soltarlo, luego no podías palmearlo, luego no podías, y al final se ha ido complicando. Ha sido todo un poco trabas para el portero. De tal manera, exactamente, intentando ponerle pegas al portero, pero yo creo que eso ha hecho que el juego del portero se enriquezca un poco. Al mismo tiempo, el entrenamiento del portero también ha variado muchísimo. En ese aspecto, antes prácticamente el juego con el pie pues, no le dabas excesiva importancia, y ahora es parte fundamental del entrenamiento porque prácticamente el 90% de las acciones del portero son reinicios o puestas en juego con el balón. De todos aquellos porteros a los que tú has entrenado, Luismi, y ahora que no nos escuchan, seguro que guardará grandes recuerdos, y habrá alguno que habrás dicho, hostia, este va a llegar y este va a ser un figura. Bueno, no es ningún secreto, el mejor portero que he entrenado yo, y puedo decirlo porque nadie me va a discutir absolutamente nada, Willy Caballero. O sea, Willy Caballero, empezó a trabajar con él, yo ya lo había visto en la primera etapa que él estuvo en el Elche, que no era titular, jugaba Jesús Unanua, luego tuvo que irse por motivos personales a Argentina, y al siguiente año fue cuando empecé a trabajar con él, con 20-21 años. Es decir, él deportivamente hablando, aunque ya había jugado en primera división en Boca Juniors, en Argentina, pero todavía estaba en pañales, ¿no? Como que él dice, había cosas que había que trabajar, pero lo veías y decías, mamá, este tío es un cañón, con 21 años, imagínate dentro de 3, 4, 5 años, y efectivamente así fue, ¿no? No te equivocabas. No, pero es que no podía, no porque yo sea ningún iluminado, es porque lo veía cualquiera, ¿no? Y al final yo creo que no subió antes a primera división porque estaba un poquito anclado aquí en el club, en el Elche, haciendo muy buenas temporadas en segunda división, hasta que tuvo la opción de marchar al Málaga y de empezar a hacer carrera a lo grande. Y Luismi, de los porteros que hay ahora mismo en el mercado, en este fútbol juvenil, fútbol base, fútbol modesto, que están por explotar, de los que tú habrás visto muchos, ¿a quién nos podría recomendar que sigamos de cara a un futuro muy cercano su carrera? Mira, hay uno que, voy a hacer uno del club, uno del Elche, porque este chico, Jesús López, que recientemente tuvo una lesión bastante importante, ¿no? Tuvo un traumatismo en la cara y estuvo bastante fastidiado. Y este chico yo lo vi cuando era cadete y me encantó. Y pasé informes aquí al club, luego ha venido aquí y tuve la ocasión de trabajar con él en el Juvenil B, y es un portero que a mí me impresionó desde ese momento, ¿no? Y creo que a día de hoy es tercer portero del primer equipo con 19 años, y me parece que esos 19, 20, no sé, estará por ahí, pero me parece que es un portero a tenerlo en cuenta porque tiene cosas muy buenas. Y de fuera de aquí, mira, voy a barrer para casa, un portero muy joven, también 20, 21 años,
que es Zorro, que es el portero que tengo yo en UCAM. Ahora mismo está a la sombra de otro gran portero, pero claro, con 35 tacos y con experiencia en segunda y en primera división, que es Pau Torres, pero que ese chaval yo creo que cuando explote, cuando empiece a tener minutos en portería, va a ser un portero a tener en cuenta. Luismi, en el División de Honor del Elche hay un tal Luismi Quirán Jr., que lo conoces bien, tu hijo, tercera generación de los Quirán, que apunta alto. También ha superado hace muy poco una lesión de rodilla que tuvo, ya está de nuevo a su máximo nivel. ¿Qué consejo le das a diario a tu hijo para llegar, como hicisteis tú y tu padre, a poder disfrutar o saborear las mieles de la élite? Bueno, vamos a ver. Lo primero que le digo es que llegar a la élite no es que sea misión imposible, pero sí es muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, tú no te puedes empezar a jugar al fútbol pensando que es que vas a ser el portero del Real Madrid, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo más importante que tiene que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, y luego no desesperarse, porque el camino este es muy largo, y él lo sabe bien ahora. Pasó una lesión, en principio no parecía que iba a ser tan grave, pero bueno, al final se complicó y prácticamente le tuvo un año parado, ¿no? O sea, que él ya sabe, con 17 años tenía cuando se lesionó, ya sabe lo que es estar un año parado porque te has lesionado, ¿no? Y bueno, empezó como suplente, ahora ha tenido la suerte de empezar a volver a jugar, todavía tiene que mejorar muchísimo, pero lo más importante de todo esto es trabajar y tener paciencia. Nos has hablado antes de Zorro, portero de UCAM, muy joven, y al hilo de esta reflexión tuya, ¿crees que los clubes tienen un poco de, entre comillas, miedo de dar la oportunidad a chavales relativamente jóvenes y más aún en el puesto de portero? Tenemos un ejemplo muy claro como es Iker Casillas, que bueno, que con 16-17 años ya estaba convocado para un partido de Liga de Campeones, y su trayectoria en el Madrid desde los 18-19 años, ahora mismo no recordamos, pero desde jovencísimo se apostó por él y a las pruebas nos remitimos. Sí, es evidente. Mira, hay un problema en el fútbol español cuanto a los porteros jóvenes, y es que cuando salen de juvenil no tienen la madurez suficiente para estar en categorías importantes, salvo algunas excepciones, como tú bien has nombrado Iker Casillas, pero sí que es verdad que hay un tramo ahí en el que tienen que pasarlo, y lo pasan prácticamente el 99% de los porteros, ¿no? Hasta mientras son sub-23 suelen tener equipos, porque los equipos de primera, segunda ref necesitan ese tipo de perfil de portero, un sub-23 que esté bien, pero prácticamente no tienen minutos en el juego, ¿no? El tema de Casillas, ahí se juntó la ocasión con la preparación, ¿vale? Sí. Casillas no hay que esconder que es un fenómeno natural como portero, pero también se tuvieron que dar una serie de lesiones, de casos, de circunstancias para que lo sacaran del instituto, lo llevaran a jugar y luego encima debuta y encima lo hace bien. O sea que se juntaron una serie de cosas. Todo, sí, se juntaron los astros ahí. Que al final, bueno, sí que es cierto que tuvo esa ocasión, pero claro, había que estar preparado para ello y este tío lo estaba. Luismi, no te hacemos perder más tiempo, finalizamos aquí esta charla informal, te agradecemos nuevamente tu tiempo, te deseamos lo mejor para esta temporada, que cumpláis vuestros objetivos en UCAM, y como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. El placer es mío, y efectivamente no es perder el tiempo, contigo siempre da gusto hablar, David, y bueno, agradeceros a vosotros la oportunidad que también que dais para hablar y contactar un poquito con la gente. Gracias, Luismi. Gracias a vosotros.